Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Que el amor de Dios te envuelva en este día maravilloso que el Señor nos regala hoy. Yo agradecida con Dios por poderme encontrar una vez más contigo. De parte de Jesús te damos una cordial bienvenida. Damos gracias a Dios por tu vida, por tu casa, por tu familia, por tu trabajo. Pedimos al Señor que te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre. Quiero invitarte a que venga conmigo y nos pongamos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos colocamos bajo tu divina dirección. Te pedimos, Espíritu Santo, fuente de luz, que venga a iluminarnos, que venga a guiarnos, que venga a fortalecernos. Te pedimos, Padre, también que envíe la intercesión de tu madre, de tu esposa, de tu hija, la Virgen María, bajo la vocación, la Virgen de la Merced, patrona del país de la República Dominicana. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús y por intercesión de mamá, la Virgen, a ti que eres Dios y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy el Señor tiene un tema maravilloso y este tema es el discipulado. Y lo vamos a compartir en dos videos, en dos programas. Discipulado parte 1 y Discipulado parte 2. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender la característica, algunas características de un discípulo de Jesús. Y la primera característica que vamos a aprender es que el discípulo es llamado por Jesús. Y eso lo podemos encontrar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Caminando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban una red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente, dejando las redes, les siguieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Podemos ver que la primera característica la encontramos cuando Jesús pasa y alcanza a ver a Simón Pedro y a su hermano Andrés. Ellos estaban trabajando, eran pescadores. Y entonces Jesús pasando le llama. Podemos darnos cuenta que debemos de estar preparados, porque Jesús nos llama en el momento que menos tú y yo esperamos. ¿Por qué? Porque yo me imagino que tú y yo pensaremos que Jesús nos va a llamar cuando estemos orando, que Jesús solamente nos va a llamar o nos habla si estamos en la iglesia, en el templo, y podemos ver que Jesús nos llama en cualquier momento. En este momento llamó a Pedro cuando estaba trabajando. La respuesta de Pedro y de Andrés fue una respuesta inmediata, porque dice el versículo 18 que inmediatamente, dejando las redes, le siguieron. Este llamado tiene una respuesta que tú y yo debemos de responder de igual manera. Sabemos que muchas veces Jesús nos llama y en algunos momentos de nuestra vida decimos: ahora no, Señor,
ahora estoy muy ocupada. O en este tiempo no puedo servir al Señor porque estoy estudiando. O en este tiempo no puedo servir al Señor porque me siento muy enferma. O como Andrés y su hermano Simón, en este tiempo no puedo servirle al Señor porque estoy trabajando. Pero vemos que el Señor te llama a pesar de lo que tú estés haciendo. Entonces, la primera característica, el discípulo es llamado por Jesús. Jesús es el que te llama. Pidamos entonces a Jesús que podamos responder con prontitud, como lo hizo mamá María, la Virgen de Dios. Ella respondió y le dijo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí como ha dicho tu palabra. O sea, María también, que fue discípula de Jesús, ella le dijo que sí. Mira qué hermoso. Ella es madre, pero también es discípula, también es seguidora. Qué hermoso es el Señor. El Señor nos llama hoy. En este tiempo difícil, el Señor quiere que tú y yo seamos sus seguidores, sus discípulos. Segunda característica de un discípulo de Jesús: es elegido por su maestro. Y esto lo podemos encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16. Y nos dice así: no me eligieron ustedes a mí, yo lo elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y un fruto que permanezca. Así lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Podemos ver en la segunda característica de un discípulo de Jesús que Él nos elige. Y me encanta, no me eligieron ustedes a mí. Yo los elegí a ustedes y lo destiné para que vayan y den frutos, y un fruto que permanezca. Aquí podemos ver, muchas veces creemos que somos elegidos porque nosotros lo decidimos así, o que estamos en el camino porque nosotros fuimos quienes decidimos. Nosotros fuimos que elegimos a Dios. Hay muchas personas que podemos equivocarnos y pensar así. Pero el Señor nos dice con un amor grande: no fueron ustedes que me eligieron a mí. Qué privilegio ser elegido por Jesús. Qué privilegio ser elegido por el Maestro. Y esto me recuerda a mí. Yo he visto en muchas ocasiones y me han pedido oraciones personas que me dicen: hermanas, he aplicado para un trabajo, para un puesto, ore para que me elijan porque hay tantas personas en lista de espera. Y es así, a veces, ¿verdad? Cuando queremos un mejor puesto, un empleo mejor, llenamos una aplicación y nos ponen en lista de espera. Y no depende de nosotros muchas veces el que nos llamen, pero sí tiene que ver mucho con tu currículo, con tu preparación, y tú haces un sinnúmero de cosas para que cuando vean tu currículo, en él encuentren todo lo que necesitan para ese puesto, para ese trabajo. Tú te preparas. Hay personas que piden oración y ora mucho
Conozco personas que han hecho sacrificio, promesa, si me dan ese empleo voy a hacer esto y esto y esto. Pero a ti te elige un hombre y te elige para desempeñar un puesto, un cargo. Y eso está bien. Pero yo me pregunto a mí, ¿nosotros nos preparamos tanto como aquellos que desean un buen empleo? Porque nosotros somos elegidos por Dios para ser sus discípulos, para ser sal y luz. Yo me pregunto, ¿nos preparamos de manera tal cuando el Señor nos elige? Yo te tengo una respuesta. Cuando esas personas van a llenar esa aplicación o a buscar ese trabajo, ellos se preparan previamente. En el caso de Jesús, Jesús nos elige sin estar preparado muchas veces. Y en el camino, entonces, Él nos prepara. Y te voy a poner un ejemplo. Un sacerdote se prepara primero o elegido y llamado primero. El sacerdote recibe primero el llamado. Dios lo elige y entonces lo prepara. Eso es importante también, porque he escuchado muchas personas decir, yo no voy a servir al Señor porque yo no estoy preparada aún. He escuchado personas decir, no voy a predicar, no voy a anunciar. Sí, está bien. Tenemos la responsabilidad de prepararnos. Pero el Señor primero te dice, sígueme, como le dijo a Simón y a su hermano Andrés. Síganme y lo haré pescadores de hombres. El Señor no le dijo, ve, prepárate y los haré pescadores de hombres. No, vengan, síganme. El Señor hoy te está llamando. El Señor hoy, a ti que ha prendido tu teléfono, a ti que está escuchando esta prédica, el Señor te está hablando a ti. Esto no es para tu amigo, ni para tu esposo, ni para tu esposa, ni para tu hijo. Es para ti. El Señor te está llamando a ser discípulo. Recuerda, Él te eligió y porque Él nos elige, debemos de acudir con responsabilidad. Tercera característica de un discípulo de Jesús, reconocer que estamos aquí, que Él nos ha llamado, que Él nos ha elegido, no por mérito propio, porque Él quiso. Y eso lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 13. Subió a la montaña Jesús, fue llamando a lo que Él quiso y se fueron con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fue llamando a lo que Él quiso. Tú y yo estamos aquí hoy porque Él quiso. Porque Él ha puesto su mirada en ti. Porque Él espera y confía en ti. Qué hermoso, Señor, que te ha fijado en nosotros. Entonces, porque Él nos llamó, porque Él nos eligió, porque quiso, entonces debemos de ser discípulos responsables. ¿Cómo llegamos a pertenecer a los discípulos de Jesús? ¿Por medio de nuestro mérito?
por medio de existir, de que nacemos. ¿Por qué no llegamos a ser discípulos de Jesús? Por el nacimiento de arriba, quiere decir del agua y del Espíritu. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 3 al 5. Es decir, por la fe en Cristo y el bautismo. Todo discípulo de Jesús está llamado a ser bautizado y a tener fe en Él. Por eso, Simón y Andrés le siguieron. ¿Por qué? Porque creyeron en Él. La fe es muy importante para decirle que sí al Señor. Nosotros, los discípulos de Jesús, tenemos un jefe, sí. Nosotros tenemos una cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el jefe, el cabeza de nuestro discipulado. También nosotros, los discípulos de Jesús, tenemos identidad. Sí, tenemos identidad. Nuestra identidad, es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. Escucha bien, nuestra identidad es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Sabemos, los discípulos de Jesús, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En el templo que habita Dios, en cada uno de nosotros bautizados, habita el Espíritu Santo, que es Dios. Entonces debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque es templo. Vivir en la libertad de los hijos de Dios no quiere decir que vamos a vivir en libertinaje. ¿Por qué digo esto? Me he encontrado con personas que me dicen, yo soy libre para hacer lo que quiero. El Señor nos da el libre albedrío y tú puedes usarlo bien o mal. Pero la libertad que nos da el Espíritu, la libertad que nos da ser hijo de Dios, es una libertad sometida a la voluntad de Dios. Es el sí a Dios. Es el sí a cumplir los mandamientos de Dios. Es el sí a vivir bajo la dirección de Dios. Esa es la libertad. Y nosotros lo que hacemos es, los discípulos de Jesús, que le damos buen uso a nuestra libertad. También los discípulos de Jesús tenemos ley, sí. Nuestra ley es el mandamiento nuevo. Amar como el mismo Cristo nos amó. Esta es la ley nueva del Espíritu Santo. Nuestra ley es amar. Y un discípulo de Jesús está llamado a amar a los enemigos, aquellos que te hacen daño, aquellos que te persiguen, que te levantan calumnia, que no te quieren, que te odian. Tú estás llamado a amar. Esa es nuestra ley, el amor. Amar como Cristo nos ha amado a nosotros. ¿Y cómo nos ha amado Cristo? Mira, al punto de morir en una cruz. Así de grande es el amor de Dios por ti y por mí. Los discípulos de Jesús también tenemos misión. ¿Cuál es nuestra misión? Ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Tú y yo estamos llamados a dar sabor. Sabemos que la sal, cuando se vuelve sosa, no sirve, se tira.
El Señor no quiere que tú y yo seamos tirados. Al contrario, Él nos invita a dar sabor, a llevar luz donde hay oscuridad, porque Él nos llama también a ser luz del mundo. Donde llega un discípulo de Jesús, tiene que iluminar a los que se encuentran en el lugar. Tú estás llamado a ser luz. También nosotros tenemos destino. ¿Cuál es nuestro destino? Es el reino de Dios, que Él mismo comenzó en este mundo, que ha de ser extendido hasta que Él mismo lo lleve también a su perfección. Tú y yo estamos llamados a ser ciudadanos del cielo. Ese es nuestro destino, el cielo. Quiere decir que un discípulo de Jesús vive con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo. ¿Sabes? Un discípulo de Jesús, que su vida aquí es pasajera, pero que en el cielo es permanente. ¿Dónde podemos aprender más sobre el pueblo elegido de Dios, sobre los discípulos de Jesús? Podemos ir al Catecismo de la Iglesia Católica, al numeral 779-782. De ahí hemos sacado parte de toda esta riqueza que hemos compartido con ustedes. Y claro, la Biblia, la palabra de Dios, que todo discípulo de Jesús está llamado a conocer la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Gracias, amado Señor, porque hoy nos has revelado 3 características de un discípulo de Jesús. Te queremos pedir, Padre, que nos envíe desde el cielo tu rayo de luz al Espíritu Santo, para que venga sobre cada uno de nosotros y derrame sobre nosotros los dones que nos hacen falta para cumplir con el discipulado que tú nos has encomendado.